Buenos días, estimados amigos de Cadefi. Es un gusto, como siempre, saludarlos en esta ocasión. Bueno, pues la verdad es que estoy contento por el proceso que vamos a tener. La idea es ir generando un diplomado, sería diplomado. Hay ciertas particularidades técnicas en cuanto al número de horas que se requieren, pero bueno, es un análisis. La intención es generar un análisis integral de los temas que con seguridad social tienen que ver. Durante pues, las sesiones que nos dé para estos temas, se pretende analizar pues, aspectos obviamente prácticos, ¿no? Que son los que más interés nos causan en el día a día, por supuesto, inscripción del propio patrón, inscripción de los trabajadores, algunas nuevas alternativas, recorrer pues, varias aristas que tiene el tema de registro patronal, ahora con este cambio que pues, sin lugar a dudas no se puede ignorar sobre subcontratación y la eliminación de los registros patronales por clase, la necesidad que hay de una modificación en este sentido, salario base de cotización, hablar de los temas, por supuesto, los que no integran, los que sí integran, algunas particularidades, por supuesto, algunas formas de buscar optimización, aunque sabemos que es delicado hablar cuando se está tocando temas que tienen que ver con salarios y con seguro social de optimización. No hay ninguna necesidad de pagar de más y siempre, por lo menos en mi experiencia, una revisión a este tema ha traído como consecuencia pues, correcciones favorables, ¿no? Pues lo correcto es pagar lo que se debe pagar, ni más ni menos, ver salario base de cotización y por supuesto previo a esto un análisis que creo que se va a retomar, que se va a retomar por algunas circunstancias que se están dando sobre la procedencia o no de la afiliación, quiénes son nuestros trabajadores, a quiénes efectivamente son nuestros trabajadores, quiénes no lo son, quiénes son un prestador de servicios que requiere también un tratamiento diferente. En el grupo de las personas que son mis trabajadores, ¿qué tengo que hacer? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿A qué tiene derecho? ¿Qué pasa si no lo hago? Ya hablo de afiliación, de entero de pago, del cálculo y del entero de los pagos, también de las retenciones, por supuesto, de la afiliación extemporánea, de los movimientos afiliatorios, altas y bajas ante el Seguro Social, y también de las modificaciones de salario, estas modificaciones a la parte fija, ¿no? Que tienen algunas particularidades, y las que más dolor de cabeza nos dan, que son las que tienen que ver con la inclusión del promedio de percepciones variables del bimestre pasado. ¿Por qué usamos las del bimestre pasado? De esos temas también me gustaría compartir. Tendríamos que estar pues, analizando de la mano con esto el aspecto del Infonavit. Vienen cambios, me parece que vienen cambios importantes. Hemos tenido oportunidad de platicar ya algunos, sobre todo en beneficio de los trabajadores. Eso sí les anticipo, pues el patrón no tiene más que trabajo, en general el patrón y bueno, pues quienes trabajamos para un patrón, quienes nos toca administrar esos temas, quienes damos asesoría, pues bueno, acá habrá que afilar, ¿no? Afilar algunos aspectos porque pues van a ser necesarios. Queremos hablar de todo esto, por supuesto que está próxima, me parecería, de las obligaciones siguientes, sí siempre hay, pero de las siguientes en temas de seguridad social, del riesgo de trabajo, ¿no? Del riesgo del trabajo, de la declaración o de la revisión anual de la siniestralidad que presentamos y que conocemos por lo general como la declaración de riesgo de trabajo, ver también aquí casos específicos. Pues hoy tenemos desafortunadamente malas noticias, ¿no? Malas noticias, parece que hay alguna esperanza de que esta mutación, ¿no? del virus se convierta en algo que se contagia más rápido, pero que no es tan letal, ojalá, no nos queda otra más que confiar. Pero, pues bueno, desde el punto de vista, más bien en el aspecto técnico, tendríamos que evaluar, y sobre todo ahora, fíjense que pensándolo de esta manera, y con la velocidad que se está viendo, ¿no? Con la velocidad que se están dando las cosas respecto a los contagios, pues el análisis de como un probable riesgo de trabajo, enfermedad o accidente de trabajo. Iremos platicando también de esto, ojalá que no sea necesario aplicarlo, pero creo que va a suceder. Estamos en una situación bien compleja en donde pues, las medidas, los lineamientos de confinamiento, ¿no? Estos que nos decían, mantengámonos en casa, pues trabajo es escalonado, ¿no? Quien pueda no vaya y sigamos pagando, ese es otro aspecto, quien pueda no vaya y sigamos pagando, están, pues me parece que
extintas, ¿no? O sea, la posibilidad de tomar estas medidas creo que no se está promoviendo desde el gobierno y difícilmente un patrón está en condiciones hoy de absorber más un impacto financiero. Creo que es justo al contrario. Querría también platicarles a lo largo de estos días algunas estadísticas sobre empleo, ¿no? Algunas estadísticas. Hay más o menos trabajadores y si hay más o menos, pues tenemos que encontrar, ¿no? Sin un motivo, ¿dónde están esos trabajadores? Hoy el Seguro Social tiene procesos de trazado y seguimiento y además que son públicos, ¿no? Que son información pública. Me gustaría también compartirles sobre esto, sobre algunos datos estadísticos que nos dan, ¿no? Nos dan alguna idea. Por supuesto, sobre el tema del dictamen en materia de Seguro Social. Muchos de quienes pertenecemos a esta comunidad en CAEFI dictaminamos para efecto del Seguro Social. Tenemos que ver, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a comenzar a examinar en este 2021 el año 2020, que es un año atípico, ¿no? No creo que tengamos un solo cliente, sobre todo los obligados a dictaminarse. Vamos a ver quién es obligado, qué se necesita para dictaminar, qué hace un dictaminador, cuáles son las sanciones, cuáles son los procedimientos. Este tema es interesante. ¿Cuáles son las probables, posibles modificaciones que se harán al dictamen con el tema de subcontratación? Estaremos analizando. Ya les había comentado en alguna charla previa, el dictamen de Infonavit va a sufrir cambios. El principal es que se tiene la intención, ¿no? Esto no se sabe hasta que no se ve publicado, pero hay una intención ahí de generar una obligatoriedad para el dictamen de Infonavit y no va a ser hacer obligatorio lo que ya conocemos, estos anexos que son más bien, no diría que vastos, ¿no? Sino yo hasta pensaría un poco austeros, limitados, en generar un dictamen distinto, muy con el enfoque del Código Fiscal, como tendiendo hacia el dictamen que se presenta ante el SAT, y pues ahí tiene también, ¿no? sus pros y contras. Queríamos platicar de eso, de ambos dictámenes de fiscalización, ¿no? De fiscalización, que siempre es un tema que nos interesa. Nos vamos a enfrentar a un esquema de fiscalización que a nadie nos gusta, ¿no? A nadie nos gusta. Y sabemos que hay dos formas de obtener los recursos en materia de seguridad social, igual que casi todos los aspectos fiscales. Y esto tiene que ver primero con el que se paga, ¿no? Con el que se paga de manera normal, de forma espontánea, quien cumple con su obligación de autodeterminarse y pagar las cuotas de seguridad social, que recordemos son contribuciones. También les quería platicar de ese tema de contribuciones. Con eso voy a comenzar. Y la otra, ¿no? La que es coercitiva, en donde sí se utilizan pues elementos adicionales de fiscalización, de rastreo, de investigación, en donde el Seguro Social hace uso de sus facultades. El Seguro Social y el Infonavit hacen uso de sus facultades, y ahora recordando algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos, y más que acostumbrarnos, yo diría a prepararnos, y son los convenios que ya se celebraron, los desconozco. Voy a hacer el intento de obtener algunos. No son públicos, no entiendo por qué. Me parece que a través de una consulta se podrían obtener, y si no, bueno, pues por lo menos establecer generalidades. Convenios no solo los que estamos acostumbrados a ver en cuanto a compartir información, ¿no? O sea, la información que tiene el SAT, pues que la tenga el IMSS y viceversa, sino de estos convenios para la realización de actos de verificación, ¿no? Fiscalización tal cual, en conjunto, Secretaría del Trabajo, IMSS, Infonavit y el SAT, probablemente en un mismo ejercicio de verificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente veamos un equipo o una persona facultada para solicitar información, no solo de una autoridad, ¿no? Sino en conjunto. Y creo que esto, pues bueno, tiene mucha lógica en materia de fiscalización para la autoridad, pero que para nosotros se va a convertir en un tema complicado de atender, sobre todo porque va a tener que ser al mismo tiempo. Los tiempos se reducen para atender estos requerimientos. Viene de la mano con estos temas de fiscalización, pues hablar, ¿no? Y por supuesto yo, como saben, soy contador,
pero dar un repaso desde la parte que tendríamos que ver, no como litigantes, ¿no? que ese sería, yo creo que me parece que imprudente hablar de temas de abogacía de litigio, pero sí de un conocimiento general de los medios de defensa, ¿no? De los medios de defensa disponibles, desde estos administrativos que son un reclamo con alguien más hacia el interior del Infonavit o del Seguro Social en este caso, que funcionan, ¿no? Funcionan bien, sobre todo cuando no son temas tan controversiales, funcionan y vale la pena tenerlos a mano. No estoy diciendo que el contador tenga que hacerlos, pero sí que estoy convencido de que debemos de conocerlos, ¿no? De que debemos de conocerlos y por lo menos entender la parte básica, cuándo aplican, cuándo no, y poder tener pues alguna referencia de posibilidad. Capitales constitutivos, y aquí también quiero compartir varias cosas. Hay varias sin sentido dentro de la ley en estos temas. La verdad es que seguramente lo perciben. El patrón se ha ido más bien llenando de obligaciones en las que a veces una se contrapone con la otra, ¿no? Una se contrapone con la otra y tengo que elegir más que cuál me conviene, cuál me afecta menos, ¿no? Cuál me afecta menos. Y les hablo por poner el caso y como mero ejemplo sobre las modificaciones de salario. Yo aquí puedo revisar, que ya no me acordaba que algo que tengo que hacer es revisar los comentarios. Y aquí voy a abrir, ahí me quitan la pantalla tantito porque voy a abrir un comentario. Está bien lo que sea. Es igual, sí, sea solo un poquito. Sí, un sándwich está perfecto, sí, muchas gracias. Ahí estamos, bueno. No se preocupen, aquí voy a estar haciendo este cambio varias veces. Yo de antemano les ofrezco una disculpa. Quiero estar intercalando entre la presentación y la ley, y las leyes y los reglamentos, y esto con la intención, y ahí me irán comentando a través de los comentarios, que justo eso es lo que iba a habilitar, me irán comentando si esta forma nos funciona. Yo tengo la creencia de que vale la pena hacer la referencia hacia la ley y no hacia la presentación. O sea, obviamente una presentación se necesita, nos es favorable, ¿no? Sobre todo ópticamente en cuanto a mantener el interés de quien nos hace favor de escucharnos, pero al final la referencia está en la ley, ¿no? Y difícilmente vamos a llegar con nuestra carpeta de presentaciones. Entonces voy a intentar estar haciendo referencia a la ley y mostrándoselas, ¿no? Obviamente es un PDF, yo utilizo el que se baja, por lo general veo que tener la última versión y sobre ese nos vamos a ir averiguando algunas cosas, cuestionando también. Los invito, que sé que muchas personas nos ven en vivo, adelante con los comentarios, de eso se trata. No hay preguntas que sobren. Por lo general, cuando nos toca exponer, compartir algún tema, que se hace con mucho gusto, buscamos pues no caer en particularidades para que sea del interés general, ¿no? O sea, a lo mejor un caso en particular y estar analizando uno en un solo caso, pues podría generar una falta de interés para el resto de quien nos acompaña. En temas de seguridad social, no, en temas de seguridad social no, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de personas, sus derechos y las obligaciones que tenemos hacia con estas personas. Entonces los casos personales, los casos particulares se vuelven generales, ¿no? Nos va a suceder, son muchos, o sea, tenemos muchas posibilidades, y por lo general un caso, por más atípico que suene, por más extraño, seguramente conocen las frases de casos para la araña, que no entiendo, ¿no? Y viene la relación con el hombre araña y los casos, pero bueno, casos complicados no se dan una sola vez, se repiten, y esa va a ser parte de la intención. Bueno, se estaba haciendo una introducción sobre lo que pensaba ver sobre este tema. Les hablaba de fiscalización, la normal, la coercitiva, de los dictámenes de riesgo de trabajo, de integración, de quién sí es y quién no. Algo bien importante, el tema de pensiones. El tema de pensiones, por supuesto, ley anterior. Esa ley que estuvo vigente hasta 1997 y en donde, pues, dependiendo de la edad, ¿no? Ahí sí nos separamos por generaciones, pues bueno, algunos tendremos acceso a un esquema de cálculo y de pago, ¿no? Cálculo y de pago diferente.
qué hay que hacer con estas personas, qué hay que hacer si es nuestro caso, cómo puedo mejorar una pensión. La verdad es que hay muchas oportunidades y se abren nuevas. Todo este tema que también se me está pasando, pero de semanas cotizadas, derechos adquiridos, modalidad 40, los incrementos para una pensión, este espacio de tiempo que se da cuando pues salimos del periodo de vigencia de nuestros derechos y pues parecería que el único camino es cotizar con un patrón, ¿no? Cotizar con un patrón que quien está en proceso de obtener una pensión, pues por lo general pues ya tenemos algunos años, es complicado una reincorporación al mercado laboral, ¿no? Sobre todo de la formalidad. Hay caminos novedosos, útiles y legales, además de todo legítimos para reactivar nuestros derechos y tener una pensión. Yo creo que debe ser este año, yo creo que este 2022 debe ser de los más favorables que hay para quien cotizó en el régimen anterior para obtener una pensión. Más caro, sí va a ser más caro, por supuesto, pero se dan varias facilidades, Vamos a platicar de pensiones, la modificación del 97, tenemos que entenderlo. Vamos a seguir conviviendo con este tema. Vamos a ver la generación Afore, que es la actual, ¿no? Que es la vigente. ¿Qué hay que hacer, ¿no? ¿De dónde se va a obtener? ¿Qué podemos hacer para mejorar una pensión? ¿Cuáles son las obligaciones que se tienen en este sentido? ¿Cómo mejorar las Afores? Quiero platicarle de las Afores, las CIEFORES, de esta modificación de la que, en mi percepción, por supuesto, no se habló tanto y resulta importante, que son los fondos generacionales. Los fondos generacionales, y ya aquí vamos a entrar un tanto a aspectos pues un poco más técnicos en el sentido financiero, ¿no? Sobre medidas que se tienen que tomar y que se tienen que tomar en lo personal, y si tenemos trabajadores a nuestro cargo o tenemos obviamente clientes, ¿no? A los que hay que asesorar, pues bueno, irlos informando en este sentido. No acordaba de eso de pensiones. Tuvimos una reforma reciente, 2020, no tan reciente, 2020, y esta trae muchas modificaciones que van a afectar en varios sentidos, y uno de ellos, que es en el que voy a poner énfasis, además de la facilidad, ¿no? Para obtener una pensión garantizada, ya no mínima garantizada, sino garantizada, y que va a ser diferente en muchos casos, que en todos los casos va a ser diferente, ver algo que se está dejando de lado, y es el impacto financiero que se tiene. O sea, ¿cuánto más me va a costar tener trabajadores? ¿Cuánto más voy a pagar? Ahí creo que en algún momento platicamos el año pasado sobre pensión y les comentaba sobre la cuota social, que es esta parte, ¿no? En cuotas de seguridad social, que son tripartitas, esta parte que pone el Estado, ¿no? Que pone por cada trabajador, y que se suponía se iba a nivelar de manera que, hablando de pensiones y las aportaciones, de manera que no se convirtiera en un desembolso tan doloroso para el patrón, y que queda disuelta. La verdad es que queda disuelta. No les anticipo ahí, lo vamos a ver con todo detenimiento. Más bien quería irles así como que abriendo apetito para ver qué es lo que vamos a ver. Y también para que vamos a ver esta semana, la siguiente, y ya iremos ahí agendando las siguientes sesiones. Los temas que quieran que analicemos, ¿no? Yo me comprometo a darle esto seguimiento, que quieran que analicemos a profundidad, o que al menos se aborden, hacerlo, ¿no? Hacerlo como parte integral de este diplomado. Yo tengo pensado iniciar con algunos temas que resultan básicos, pero siempre salen cosas, y ya luego ir migrando, idear rápido en alguna parte para llegar a riesgo de trabajo, y justo ahora, durante el mes de enero, ir haciendo los preparativos para la presentación de esta declaración. Ahí ese tema es interesante, porque no hay forma, ¿no? de que el patrón exprese alguna opinión distinta, más que con la prevención. En el seguro de riesgos de trabajo, que tiene un impacto financiero, ¿no? Pues fluctúa, podemos pagar 0.5, ¿no? 0.5 puntos sobre todo un salario base de cotización, y se puede ir esto hasta el 15, y sí se da
el caso. Aquí lo que se tiene que hacer es administrar a través de la prevención del control interno, y esos son parte de los temas que les quiero compartir. Y pues bueno, de estos y otros estaremos hablando con mucho gusto, por supuesto, platicando referente a esto. Les voy a compartir una presentación, permítanme, déjenme solo que la abro. Ahorita les digo espérenme, todavía no. Y esta yo la preparé justamente. Yo estoy usando mi visión. Permítame. Aquí está. Listo, les voy a ir compartiendo una presentación, y esto tiene que ver más con impuestos. Esta presentación es suya, ya debe estar de hecho en el material que está en los descargables de la página. Ese ya está. Yo sé que van a resultar temas muy básicos y que en apariencia tendrían poco que ver con seguridad social, pero tienen de fondo muchas implicaciones. Quisiera comenzar así como ir de lo más básico, y ahí les voy a ir comentando algunas anécdotas. Hace poco escuchaba una clase de una maestría que un amigo me compartió, y hablaban de un tema bien interesante. No me voy a desviar, no me voy a desviar tanto. Hablaban sobre los derechos burocráticos, sobre el aspecto laboral de la burocracia. Es muy complejo, muy interesante, y el estilo del profesor, ahí se los comparto. Me gustó. Primero, me sentí que era algo sobradón, pero pues al ver el nivel de conocimiento que tenía, la verdad es que yo agradecí que la clase, fue de varias horas, que la clase se fuera dando en este tenor de irlo haciendo algo básico que podías decir, ay, eso ya me lo sé, pero luego esos mismos elementos se iban formando parte de una red más compleja, y de ahí la idea de comenzar con algo que pues seguramente va a resultar muy fácil para ustedes, pero que no sobra, no sobra repasar, y por supuesto pendiente de sus comentarios. Una pregunta que nos hacemos a muy temprana, ¿no?, edad profesional, es el por qué pagamos impuestos, ¿no? ¿Por qué pagamos impuestos? Y por lo general nos vamos a responder, bueno, pues porque sí, ¿no? Porque tiene que ser, son impuestos, el mismo nombre lo llama, es una obligación. Y sí, en realidad es una obligación de quién, para quién, con qué propósito, de qué tamaño, de qué dimensiones, en dónde tiene su origen. Yo estoy seguro que nuestros amigos de CADEFI, que contadores y abogados, tienen esto al dedillo, pero me gustaría compartir. Y antes de esto entrar en un tema, y les digo por qué lo traigo a la mesa. Yo tengo el gusto de dar clases en algunas universidades, a pesar de que sé que es un público distinto, ¿no? Que quien está en CADEFI pues ya tiene un desarrollo profesional importante, y en mi opinión lo que más busca es el perfeccionar, ¿no? El perfeccionar algunos conocimientos, el compartirlo, el actualizarlo. En esta experiencia de dar clases para la universidad, fíjense, estoy hablando de la universidad, ha habido varios momentos en donde es complicado establecer algunos puntos con la clase por un desconocimiento o alguna confusión previa. Y recordando mis tiempos de estudiante, obviamente son muy lejanos, ¿no? Por lo menos en la carrera, tiempos muy lejanos. Había varios aspectos que les voy a compartir con esta presentación. Vamos entrando con la gente de Facebook, ¿es correcto? Sí, muy bien. Pues saludamos con gusto, por supuesto, a nuestros amigos de Facebook. Nos están viendo a través de nuestra plataforma de CADEFI. Estamos hablando de seguridad social, ¿no? Para variar, estamos hablando de seguridad social. Y hablábamos siendo un recuento, estamos generando un diplomado, ¿no? Por supuesto, para ustedes, en el que iremos dando varias sesiones y tocando varios puntos. Ya no
no los entretengo con cuál es como que el menú temario, y vamos entrando a un aspecto que tiene que ver con aspectos muy básicos, ¿no? Con aspectos muy básicos, ir dando un recorrido breve, por supuesto, un recorrido breve sobre temas que podrían ser de nuestro conocimiento, decir, esto ya lo tengo dominado, no tiene un sentido, y entonces podamos compartir. Incluso bienvenidos los comentarios que nos completen, que nos corrijan, ¿no? Habrá que estar siempre dispuesto a ser corregido, que nos ayuden a contribuir, y sobre todo los que sean de su interés, ¿no? Que es el principal objetivo. Y en este orden de ideas les compartía, había una pregunta original que era, y voy a regresar un poco, era ¿por qué pagamos impuestos? Ahí se van a escuchar alguna campanilla, es parte de nuestra ambientación, de sonido, ¿no? Fíjense, a mí antes me molestaba mucho, yo en su casa, pues últimamente hemos dado muchos cursos en línea, y siempre me daba como que un poco de pena, si les soy sincero, de pena y de incomodidad que pasara la gente vendiendo tamales o fierros viejos, y decía, eso le resta seriedad a mi postura, pero la verdad es que hoy, después de todo lo que hemos pasado, yo agradezco que la gente pueda seguir trabajando, y que servicios como pues, quien compra y vende no sé, artículos usados, ¿no? Que incluso hace alguna formación, pues bueno, pues que se pueda seguir teniendo trabajo. Déjenme, voy a quitar la señal de para no estar aquí yo interrumpiéndolos más bien a ustedes. Está. Les decía, pues es bueno que la gente tenga trabajo. Yo lo que les comparto es cuando tengamos ahí alguna interferencia con el fierro viejo, con los tamales, con la campana de la... O sea, pues, sintamos, ¿no?, afortunados de que la gente pueda seguir trabajando, y además entendamos que hay que aprender a convivir con esto. Les decía, hablamos entonces de los impuestos. ¿Quiénes pagamos impuestos? ¿Por qué pagamos impuestos? Es una obligación, y esta obligación, por supuesto, que está depositada dentro de la Constitución. Pero para llegar a este punto que querría compartirles, y les reitero aquí, yo sé que para ustedes es básico, pero tengo la experiencia en varias clases que me toca dar en la universidad, donde estos temas que damos por hecho y que son sumamente fáciles o básicos, a veces traen algún vicio, o lo vemos de forma distinta y nos cuesta trabajo. Y entonces aspectos como el concepto del Congreso de la Unión, y aquí voy a hacer hincapié porque más adelante, ¿no?, en donde esto se empieza a poner más interesante, quiero hablarles de la UMA, de la aplicación de la UMA, del proceso que se utilizó para aplicarla, y del por qué desde un punto de vista personal, como todos, está mal aplicado y se está haciendo un uso perjudicial, sobre todo para el trabajador, ¿no?, que es quien menos opciones tiene. Bueno, entonces es el concepto de Congreso de la Unión. El concepto de Congreso de la Unión serían estos tres poderes, los tres poderes. Nosotros estamos constituidos en una república, y además de otras muchas características, se divide el Estado, se divide en tres poderes, en tres principales poderes. Les comentaba hace rato de una clase, hay muchos temas que de aquí se tendrán que desprender para ser técnicamente correctos, pero quería darlo de forma general. Tenemos primero un poder legislativo, ¿no?, un poder legislativo que está compuesto, y pensamos a nivel federal, por los senadores y por los diputados a nivel federal. ¿Qué hacen estas personas? Bueno, pues lo que tienen que hacer es generar, derogar, abrogar, me refiero a modificar leyes, ¿no?, la legislación, que son las reglas con las que vamos a interactuar dentro de la sociedad, el Estado con los particulares con los particulares, el Estado con otro Estado, con un Estado distinto. Está regulado a través de leyes, por supuesto tenemos una principal que es la Constitución, también es un aspecto interesante, y hay modificaciones, bueno, más que modificaciones, hay temas constitucionales en seguridad social, por supuesto que sí. Entonces, tenemos un poder legislativo que se dedica a esta parte. ¿En dónde tengo yo como ciudadano, como mexicano, inferencia? Si me preguntaran, oye Rolando, ¿tienes alguna influencia en las leyes que se generan en tu país, en las modificaciones, en las derogaciones, en las abrogaciones? En primera instancia pensaría que no, que no tengo
absolutamente ninguna, que es un tema lejano, es un tema lejano en el que no tengo participación más que el conocerlas, ¿no? Estudiarlas. Bueno, aquí justamente con este formato de república que tenemos, la realidad es que tenemos mucha influencia en las leyes.